Hermanos, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Espero, hermano, que esté bien y esté siendo bendecido por el Señor ricamente. Como cada miércoles, estimados hermanos, estamos aquí para traerles otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Sabía, estimado pueblo de Dios, sabía que la Organización Mundial de la Salud ha estimado como causa de muerte, como segunda causa de muerte en el mundo, al suicidio. Antes, hermanos, teníamos estadísticas hace 15, 20 años y sabíamos que la gente se suicidaba entre 18 y 30 años. Pero desafortunadamente, hermanos, no ha sido así la evolución. El índice de edad de los suicidios ha ido bajando cada año y cada año. Hasta ahora, hermanos, que en el 2001, la Organización Mundial de la Salud declaró que se están suicidando, óigalo bien, desde los 12 años hasta los 30 años, es donde hay más índice de suicidio. Así es que, hermanos, el consejo bíblico para esta tarde le hemos titulado así, el suicidio. Para eso quiero invitarles, hermanos, primeramente a leer la palabra del Señor y después vamos a ir en oración para que sea Dios quien nos guíe en este precioso consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. En el Evangelio según el apóstol Mateo, allá en el capítulo 27, versículo del 3 al 5, la santa y bendita palabra del Señor dice así: Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El versículo 4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios, salió y fue y se ahorcó. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias, Señor, porque nos permites nuevamente, Señor, y nos das la dicha y el privilegio de estar delante de tu amada iglesia. Gracias, Señor eterno Dios, por la salvación que trajiste a nuestra vida. Gracias, Señor, porque utilizas nuestra vida para traer tu palabra. Ahora, Señor, yo me pongo en tus manos. Y te pido, Señor, tu dirección. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien venga, Señor, a guiarnos. Y que cada palabra que salga de nuestros labios, Señor, sea solamente la que tú ordenes que salga, Padre bendito. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo te pido por mis hermanos que oirán, Señor, el consejo bíblico ahorita y posteriormente, para que tú, Señor, pongas alerta en ellos, Padre bendito. Porque si bien, Señor, esta situación del suicidio está pasando en el mundo, pero también tu iglesia está siendo afectada, Señor. Yo te pido, Señor, que me des palabra, tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. El suicidio, estimados hermanos. Platicábamos, hermanos, hace algunos días con algunas personas, hermanos, debido precisamente a este mal que ha llegado y que se ha exacerbado, porque suicidio ha habido siempre, pero hemos visto, hermanos, un aumento gradual en el índice de suicidios. Y platicábamos con personas que saben del tema. Platicaba con un compañero que era psicólogo, ya también está jubilado, y él decía, probablemente es debido al confinamiento que ha habido, y sí, tiene razón, debido al confinamiento aumentó el índice de suicidios. Y también decíamos, probablemente el aislamiento en que la gente fue sometida también influyó mucho. A eso viene otra cosa, hermanos, agregada, que es la ansiedad, hermanos. Miren, la ansiedad y la depresión, que ya hablaremos específicamente de la depresión, estimado hermano, porque eso, la ansiedad y la depresión, hemos visto que es un detonante en el índice de suicidio, en que la persona se suicide. La incertidumbre en la vida, para algunos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Dicen, ¿qué pasará el día de mañana? Mucha gente, hermanos, no ha visto coronadas sus metas, que luchó toda la vida, los negocios quebraron. Hay incertidumbre en la gente y en el pueblo del Señor también. El desempleo como consecuencia de esto, hermanos, son algunas de las causas, yo diría, o de los principales problemas que muchas veces, hermanos, la gente debe de enfrentar.
Y muy probablemente, hermano, muy probablemente, aún dentro del pueblo del Señor, tu hermano, tu hermana que me estás escuchando, tendrás que enfrentar este problema. Quizá no en tu vida, pero en la vida de tus hijos, ¿sí? Aunque todavía no existen, hermanos, investigaciones concluyentes, porque apenas están recopilando los daños de todo esto que hemos estado pasando, sí se sabe que hay una relación directa entre el incremento de suicidios y la aparición del COVID-19. Eso sí se sabe. La pandemia, hermanos, mantiene vigentes los factores que hacen que aumente este problema. Por ejemplo, hermanos, la soledad, no, hermanos, la soledad. Conocemos gente, como hemos venido diciendo en otros consejos bíblicos, que han perdido 3 hasta 2 familiares, hermanos. A veces el esposo, a veces los hijos. Lo más triste, hermanos, que los ancianos pierdan a sus hijos más jóvenes, hermanos. Eso es un problema, como vamos a ver. La soledad, el aislamiento, como ya dijimos, el aislamiento social, hermanos. Tú, hermano, que tienes a tus padres grandes y que pasaron la pandemia, hermanos, si los tienes en tu hogar, cuídalos, platica con ellos, porque el aislamiento, eso es un detonante para el suicidio. Sentir una carga de peso, hermanos, emocional en la vida. Tener acceso a medios de suicidio como las armas, la violencia doméstica. Oh, hermanos, hablaremos también del problema de la violencia doméstica, hermanos. Es muy grave. Es muy grave en el mundo. Se ha exacerbado muchísimo. Y, hermanos, también en los hogares cristianos, en el pueblo del Señor, se ha aumentado, hermanos. Tiende a suicidarse sobre todo la mujer, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, los adolescentes, que también preocupan mucho, hermanos, los adolescentes, nuestros adolescentes. ¿Qué está pasando con ellos? Oh, hermanos, han persistido estas cosas durante años y en esta pandemia, como vuelvo a repetir, se ha exacerbado. Pudo haber contribuido al incremento, hermanos, y esto, hermanos, es preocupante. Muchas veces no se predica de esto, hermanos, porque y bien hace nuestro Dios al permitirnos traer consejos de la palabra del Señor, porque el suicidio, hermanos, es una cosa tremendamente grave, es dramática. Cuán dramático, estimados hermanos, es saber que alguien se ha suicidado. Oh, hermanos, es una cosa que lastima el alma. A nosotros, hermanos, cuando estábamos en el servicio de urgencias laborando y nos traían personas, ¿verdad?, que se habían ahorcado y que aún los levantaba la Cruz Roja con signos vitales, pero llegando ahí al servicio de urgencias morían, hermanos, es una cosa que lastima el alma. Aún cuando estábamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones. Cuán dramático es ver un joven que se corta las venas o las yugulares en el cuello, hermanos, y se desangran. Cuán dramático es el rostro, ¿verdad?, de aquellas personas que se suicidan. Es terrible. Es terrible además ser testigo, ¿verdad?, de alguien que se ha quitado la vida, hermanos. Hermanos, sin duda, el cuadro más dramático de la vida del hombre es oír o saber que por causas muchas veces desconocidas, la persona se ha quitado la vida. Hermanos, es dramático. Como habíamos dicho, hermanos, la Organización Mundial de la Salud nos ha marcado una especie de alerta. Así como fue la alerta del COVID, así como es la alerta de la hepatitis que está surgiendo hoy en el mundo, también que hablaremos después, hermanos, así la Organización Mundial de la Salud da boletines de alerta por el alto índice de suicidios que ha empezado a haber en el mundo. Antes, hermanos, decíamos que cada segundo aproximadamente se suicidaba una persona en el mundo. Pero ahora, hermanos, se dice que cada 40 segundos, óyalo bien, alguien se suicida. O sea, hermanos, que cada año 800,000 vidas, fíjese bien, 800,000 vidas, hermanos, se están quitando la vida y esto es una tragedia, es una tragedia. ¿Es una tragedia para quién? Primero, para los familiares. Oh, hermanos, es terrible ver, hermanos, al padre, a la madre, a la esposa, al esposo, cuando se les da la noticia y se les sale a decir, ¿sabes qué? Se le hizo lo posible, pero tu familiar ya venía muerto, se ahorcó. Hermanos, es terrible. Por eso decimos que es una tragedia, primeramente para la familia,
para los amigos, para el entorno familiar, puede ser los amigos, pero sobre todo, estimado hermano, es una tragedia también para la sociedad. Una persona, hermanos, que comete suicidio, no es lo que determina, hermanos, su entrada al cielo, no. Muchas veces dicen, me mato y me quito de esto. Probablemente, yo he platicado con gente que intenta suicidarse, probablemente así me vaya yo al cielo y ya me quito de estos problemas. Eso es una mentira del diablo, hermanos. ¿Por qué? Una persona que comete suicidio, óyelo bien joven, óyelo bien señorita, una persona que comete suicidio no es lo que determina su entrada al cielo, no, sino lo que ha hecho es facilitar su entrada al infierno. Y eso es lo preocupante para nosotros, para todos aquellos hermanos que ya por la gracia de Dios conocemos su santa y bendita palabra. Hermanos, es una alerta y debamos estar alerta, porque no muchas veces, aún dentro de los jóvenes cristianos, hay tendencias, hermanos, a suicidarse. Hermanos, ¿por qué decimos que una persona que se quita la vida facilita su entrada al infierno? Bueno, primero, por rechazar al Salvador Jesucristo. Por rechazar, hermanos, a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Debemos, hermanos, a nuestros jóvenes, estimado pastor, estimada hermana, que estás al frente de un grupo, sobre todo de jóvenes, recordarles, ¿verdad? Y a nuestros hermanos, sobre todo cuando vienen a nosotros y nos dicen, hermano, he tenido ideas suicidas. Ya es mucha la pena, hermanos, que estoy sufriendo. Teníamos una compañera enfermera, cristiana ella, hermanos, que por negligencia de ella infectó a su papá, a su mamá y a su esposo y murieron. Imagínense la carga que venía ella soportando, hermanos. Bueno, para personas así, hermanos, yo siempre les recuerdo, primero a los Corintios 3:16. ¿Se acuerda, estimado hermano? Primero a los Corintios 3:16 que dice... Hermanos, debemos recordar esto siempre. Y dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo, bendito sea su nombre, el Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora en vosotros, dice la palabra? Miren, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa es su palabra, hermanos. Qué hermosa es esta palabra, sobre todo por personas que están siendo atribuladas por la ansiedad y la depresión. Hermanos, así cualquiera que podrá estar pasando por algo muy, muy difícil en la vida, que se siente muchas veces que ya no tiene solución a sus problemas, que ya no hay esperanza, que siente que nadie lo quiere, que nadie lo comprende, o sobre todo, hermanos, que no vale nada. Hermanos, muchas veces es la persona más propensa a cometer suicidio o intento de suicidio. Sobre todo, hermanos, cuando el hombre, en esa violencia verbal, le va haciendo sentir a la mujer que no vale nada. Entonces viene, ¿verdad?, el enemigo a tentar el alma y llega al oído de ellos y le dice, ¿sabes qué? Mira, no sirves para nada, no vales nada. Bueno, esa es mentira del diablo. Si tú estás pasando por algo así, no oigas eso. Inclínate al Señor y recuerda sus mandamientos y sus promesas. Recuerda siempre, estimada persona, que estás teniendo estos problemas, ¿verdad? De que sientes que no le importas a nada, que ya tu vida no tiene ningún fin, o que te dice alguien que tú no vales nada para nadie. No, hermano, recuerda que Jesús te ama, bendito sea el nombre del Señor. Jesús te ama. Y por eso, hermanos, Jesucristo vino a dar su vida por ti, por ti. Tú le importas a alguien, tú le importas a Jesucristo nuestro Señor. No te dejes engañar por el diablo, hermanos. No te dejes engañar por él. ¿Por qué te digo esto? Porque todos aquellos que estamos en este mundo y todos aquellos que hemos aceptado a Cristo aún, hermanos, hemos pasado por los desiertos de la vida. Sí, hermanos, todos. Y más ahora que se acentuó con esta terrible pandemia que aún no hemos pasado y que ya estamos saliendo. Todos hemos pasado por el desierto. Para ti, persona que estás escuchando y que dices, ya no tiene solución la vida, no le encuentro ningún chiste a la vida, así dicen ellos. Bueno, te recuerdo que todos hemos pasado por el desierto.
Muchas veces los desiertos de la vida, hermanos, en la cual nos sentimos abatidos, como quizá tú te sientas. Debes recordar que todos hemos llorado, hermanos, en esta tierra, mientras caminemos en ella, sí. Muchos se han descrito en situaciones trágicas en esta pandemia y han llorado mucho. Nos hemos sentido abrumados muchas veces por los problemas, muchas veces por las necesidades, muchas veces son cargas espirituales, nos hemos sentido abrumados todos. Entonces, no te debes desanimar. Te recuerdo y te repito que todos hemos pasado por los desiertos de la vida, todos hemos llorado y nos hemos sentido abrumados en cualquier etapa de nuestra vida cristiana aún. Pero todo esto que estás pasando, que estás triste y estás abatido, te ayudará a crecer. Siempre debes pensar en eso, que todo lo que está pasando en este mundo, todo lo que Dios permite que pase a tu vida, nos ayudará a crecer. ¿Y a qué más? Y a madurar. Y te vendrá luego la victoria, bendito sea el nombre del Señor, y será de gran bendición para tu vida. Así que en esta hora, persona que me estás escuchando, que has intentado suicidarte, que piensas que ya no vale la pena vivir, oh hermanos, es la hora de levantarse. Es la hora de decir la depresión fuera en el nombre de Cristo nuestro Dios. Échala fuera, échalo fuera en el nombre bendito de Cristo Jesús. Porque Jesucristo, hermanos, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Es gloriosa su palabra, hermanos. Hemos tenido, hermanos, que aconsejar ya en nuestra vida cristiana a hombres y mujeres así. Sobre todo a jóvenes, hermanos, cuando cargan sobre todo culpas en su vida. Recuerda que Cristo te ama. Recuerda que Cristo dio su vida por ti, bendito sea su nombre, y que Él está dispuesto ¿a qué? A restaurarte, a abrazarte, a levantarte en el nombre de Cristo nuestro Dios. Hermanos, el tema del suicidio es muy largo, pero esto es un consejo bíblico y trataremos de resumirlo lo más posible. Bien. Veremos el suicidio, ejemplos en la palabra de Dios, sí, hermanos, sí, lo que dice la Biblia respecto a él y las soluciones que Dios ofrece. Fíjese bien, porque para todo hay solución en el nombre de Cristo nuestro Dios. Primero, ¿qué es el suicidio? Vamos a ver una definición del suicidio, hermanos. Fíjese bien, el suicidio. Debes saber, hermano, que la palabra suicidio no existe o no está marcado en la Biblia, no. Pero como acción sí aparece, Muchas cosas no están explícitas en la palabra del Señor, pero como acciones dentro de ellas sí aparecen, ¿sí? Por ejemplo, no dice, no te drogarás, pero hay palabra de Dios, hermanos, para saber que eso no es conveniente. Y bueno, qué bueno que recordamos la drogadicción, hermanos, porque está siendo un problema de salud mundial, sobre todo en los Estados Unidos, hermanos. A donde la droga llamada el fentanilo, que también vamos a preparar un consejo bíblico para ese tipo de droga, hermanos, está causando estragos terribles, hermanos, en la juventud y muchos están suicidando. Bien, el suicidio es muerte dada a sí mismo. Se podemos definir así, es muerte dada a sí mismo. Otra, acción de quitarse la vida voluntariamente, Bien, se debe entender, hermanos, el suicidio como una acción libre, con el único propósito de quitarse la vida. ¡Qué terrible! Hay 3 características de estas personas, tienen 3 características. Podemos ver nosotros, si hablamos en términos médicos, podemos decir que hay 3 tipos de personas, hermanos, con estas características, que intentan quitarse la vida. Hermanos, primero, las que tienen tendencias suicidas. Sí, hermanos, hay personas que tienen tendencias suicidas. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Hay que hablar con ellos, sobre todo hablar y platicar con ellos. Hay tendencias suicidas. Segundo, las que intentan el suicidio sin lograr su propósito. Sí, hermanos, hay muchos intentos de suicidio en la cual no logran, hermanos.
llegan vivos a urgencias, se les da reanimación cardiovascular, cardiopulmonar, se intuba al paciente porque la mayoría llega por ahorcamiento, otras veces llegan con arterias, venas seccionadas, se les pone sangre, se les hace hemostasia y logran salvar la vida. Por eso decimos, los que intentan el suicidio sin lograr el propósito, y las terceras, los que tristemente logran el objetivo. Hay muchas personas que no lo hacen, ¿eh? Hay muchas personas que son manipuladoras, ¿verdad? Sobre todo entre los esposos, sobre todo entre los hijos. Hay que tener cuidado con ellos. La pregunta, hermanos, cuando llegan con la mamá y nosotros nos damos cuenta que la están manipulando al papá y a la mamá, pues es fácil, ¿verdad? Porque ellos dicen, me voy a matar, ten el mecate, suicídate. La mayoría no lo hace. Hay que tener cuidado también porque ese es otro apéndice del suicidio, hermano, porque muchas veces hay gente manipuladora de este mal. Pero en general, las tres personas que decimos, hay que tener cuidado. Porque cuando alguien dice, me voy a matar, hay que tener sumo cuidado. Bien, ejemplos de suicidio en la Biblia. Hermanos, hay muchos. Lo resumimos lo más posible para que nos dé tiempo en el consejo de la palabra del Señor. El primero que yo leí, y hay más, el de Abimelec. Hermanos, este Abimelec está ahí registrado en el libro de Jueces, en el libro de los Jueces, capítulo 9, versículos 53 y 54. Oye bien lo que dice la palabra del Señor. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino, ¿verdad?, sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo, ¿verdad? Le fracturó su cráneo. La palabra del Señor dice, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, ¿verdad? Es una acción concertada de quitarse la vida. Para que no se diga para que no se diga de mí que una mujer lo mató, ¿verdad? Y su escudero lo atravesó y murió, dice la palabra del Señor. Ahí es uno de los primeros casos de suicidio, hermanos. Bien, Abimelec había estado en batalla, y al regresar a tomar la torre, dice la palabra del Señor, que una mujer, estando arriba, le arrojó la piedra de molino y le hirió en el cráneo, hermanos. Le fracturó, le rompió la cabeza, como dicen, ¿verdad? Bien, entonces le pide a su escudero, ¿verdad?, que lo llama rápidamente y le dice que lo mate. En aquellos días se consideraba, hermanos, un deshonor ser muerto por una mujer y más en una batalla. Abimelec, ya sin fuerza, dice la palabra del Señor, hermanos, optó por quitarse la vida y le pide entonces al soldado que lo hiciera. Él voluntariamente decidió que quitarse la vida. Ahí está un ejemplo. Segundo, ¿se acuerdan el clásico y conocido, verdad, ya de todos, hasta de los niños, de Sansón? También está registrado en el libro de los Jueces, capítulo 16:30. La palabra del Señor dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo, dice la palabra del Señor, todos los que estaban en la casa. Y los que mató al morir, dice la voz de Dios, fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Fíjese bien, ahí está otro ejemplo. Una vez, hermanos, que Sansón fue juguete en la mano de los filisteos y que los divirtió y se divirtieron con él, a más no poder, bueno, tira de aquel lugar apoyándose sobre las dos columnas y murió ahí él, junto con todos aquellos filisteos que se habían burlado de él. Tercer ejemplo, hermanos. El ejemplo de Aitofel, hermanos, de Aitofel. Es muy característico este ejemplo, hermanos. Él era un consejero del rey. La palabra del Señor, hermanos, dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido, segunda de Samuel 17:23. Segunda de Samuel 17:23. La palabra del Señor dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, se siguió el consejo de Usai, ¿verdad? O Usai, como usted lo pronuncie. Dice que una vez que él se dio cuenta que no se había seguido su consejo, que se siguió el consejo de Usai, enalbardó su asno, se salió
le puso sus cosas al asno, dice, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, se fue a Ahitofel. Y después de poner su casa en orden, dice la palabra del Señor, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de sus padres, ¿verdad? Y ahí está. ¿Qué podemos decir también, hermanos, de Saúl? También a Saúl, ¿verdad? Se atravesó con su propia espada. De Zimri, y así podíamos decir de más. Pero sobre todo, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de Judas, verdad? De Judas, que movido por la culpa y el resentimiento y el remordimiento, gritando, he entregado sangre inocente, como leímos al principio, salió y se ahorcó. Judas es el penúltimo ejemplo, hermanos, de suicidio en la Biblia. Lo que está marcado es el penúltimo ejemplo. ¿Por qué? Porque en el periodo de la gran tribulación, en el periodo de 7 años de la gran tribulación, habrá intentos fallidos de suicidio, hermanos. Porque la palabra del Señor dice que los hombres correrán, le gritarán a la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Fíjese qué terrible. La quinta trompeta sonará y saldrán seres como langostas y picarán como escorpión, dice la palabra del Señor. Y se les dio la orden de dañar a los hombres, pero de no matarlos, sino solamente de atormentarlos. Fíjese qué terrible, hermanos. Apocalipsis 9:6, la palabra del Señor dice así, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, ¿sí? Como muchos hombres la están buscando hoy y se suicidan, pero en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, no la hallarán. Y ansiarán morir, dice la palabra del Señor, pero la muerte huirá de ellos. Los hombres correrán y irán corriendo a la puerta falsa del suicidio, pero Dios la cerrará en aquellos tiempos. No te quedes a la gran tribulación, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, volvemos a nuestro consejo bíblico, ¿verdad? No nos vamos a salir. Bien. Tercero, causas del suicidio. ¿Cuáles son las causas del suicidio? Primero, vamos a ver también solamente algunas, y es lo que hay que tener cuidado, porque esta pandemia, la soledad, la vejación, ¿verdad?, a la pareja, al esposo, a la esposa, la violencia intrafamiliar, tanto a la esposa como al esposo, a los hijos, te pueden llevar a la depresión. La depresión. Nadie está exento de pasar por un cuadro depresivo, nadie. Ya hemos visto algunos consejos bíblicos a donde vemos que grandes hombres de Dios, hermanos, cayeron en depresión. Hermanos, la depresión, hermanos, es un detonante, fíjate bien, para la realización del suicidio. Todas las personas, hermanos, que nosotros vimos en nuestra práctica médica por 30 años, los familiares nos dijeron casi lo mismo, es que estaba deprimido. Entonces, estimado hermano, cuidado, cuidado. Si estás pasando por depresión, hermano, debes acercarte a Cristo. Es el único que nos libra de la depresión y de la ansiedad. Entregar nuestra vida a Él, cantar cantos espirituales, hermanos, leer su palabra, escuchar su palabra, bendito sea su nombre. Bien, el primero es la depresión. Segundo, sentimientos de culpa, como hoy está pasando muchas veces. Por ejemplo, Judas es el mejor ejemplo. La conciencia sobre su pecado y sus pecados cometidos fueron tan fuertes que le impulsó, ¿verdad?, le impulsó a quitarse la vida. Sentimientos de culpa. Cuidado, hermana. Cuidado, hermano. Cuidada, señor joven. Cuidada, señorita. Cuidado con el aborto. El aborto es un pecado que casi la mayoría de la gente, hermanos, trata de ocultarlo. Pero sus manifestaciones y el sentimiento de culpa y por ende posterior el suicidio, hermanos, es muy frecuente. Bien, entonces depresión, sentimiento de culpa, una relación sentimental terminada. Hermanos, jóvenes, tú que estás llevando un noviazgo, que tu noviazgo sea encaminado al matrimonio. Así es el noviazgo cristiano. Deja de andar buscando, señorita, un muchacho aquí, otro allá. A nadie le gusta eso. Es como una flor, ¿verdad? Que si están formados muchos jóvenes y la van pasando de mano en mano, ¿cómo termina esa flor? Ten cuidado con ello. Cuarto,
La violencia intrafamiliar. No vamos a ahondar mucho en esto porque hay consejos bíblicos para ello. Bien, cuarto, la violencia intrafamiliar, hermanos. La violencia, hermano. Ya hemos hablado aquí del machismo. A veces pienso, hermanos, que muchas veces se nos olvida lo que dice la palabra del Señor y caemos en ese mal, estimado hermano. Hay que pedir mucho a Dios que nos dé la templanza, hermanos, para sobrellevar a nuestra esposa y tu esposa para sobrellevar a tu esposo, hermanos, porque la violencia intrafamiliar, hermanos, es una de las causas muy frecuentes de suicidio. Música, hermanos, que no va acorde a lo espiritual. Cuidado, hermanos, en la iglesia lo que se está tocando. Hermanos, nosotros venimos del mundo. Yo y mi esposa, hermanos, pues venimos del mundo. Y desafortunadamente nos ha tocado oír música que semeja a grupos que nosotros ya oíamos. Son ritmos mundanos totalmente. Eso no debe existir en la iglesia del Señor Jesucristo. No. La música, la balada romántica que incita los sentimientos, ¿verdad? Y muchas veces en lugar de que tú salgas gozoso, sales triste. Cuidado con lo que se toca en la iglesia, estimados hermanos. Mucho cuidado. Que sean cantos espirituales que hablen, hermanos, de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que murió, resucitó, que ascendió y que está intercediendo por nosotros. Hermanos, que hablen de Cristo nuestro Dios. El rock, hermanos, muchos hermanos oyen rock cristiano. Cuidado, hermanos, ya estamos preparando, hermanos, el impacto de la música subliminal en el corazón, hermanos, es terrible, hermanos, porque la música hay que tener sumo cuidado, la música rock. Nosotros, hermanos, cuando trabajábamos en urgencias y había un gran concierto, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, ya sabíamos, hermanos, lo que venía, suicidios, violaciones. Se pasaban, hermanos, de droga. Hermanos, ¿por qué? Porque ese tipo de música, hermanos, pasa lo subliminal, como que evade la barrera, hermanos, y llega directamente al corazón. Hay que tener cuidado. Drogas, hermanos, ya hablamos, hermanos, del fentanilo, del crack, de la heroína, de la cocaína, hermanos, hay que tener sumo cuidado. Del alcohol, que muchas personas dicen, es que voy a ahogar mis penas y me voy a tomar 2 o 3 copas y mira, me pongo contento. Sí, claro que sí, porque el alcohol en las primeras 2 o 3 copas produce euforia, pero después, hermanos, produce una depresión tremenda. Bueno, el alcohol, ¿verdad? Como dijimos, el alcohol, la delincuencia, el abuso de drogas, ya lo vimos. Y hermano, otra cosa que te voy a aconsejar en este hermoso consejo de la palabra del Señor es el cuidado a los ancianos. El cuidado a los ancianos, hermano. Hermanos, si estás en una iglesia, hermanos, hónralos, honra las canas, hermanos. Y en tu hogar, trata de cuidar a tus padres, a tu madre, a tu padre. Hermanos, esto es muy delicado. Muchos ancianos, ¿verdad? Muchos ancianos se deprimen tremendamente porque ya no son tomados en cuenta en una plática, porque en una reunión familiar los hacen a un lado, sus opiniones ya no cuentan. Hermanos, ten cuidado, hermano, que amas a Cristo, debes integrar, hermanos, a los ancianos que haya por ahí. Los problemas económicos, hermanos, después de la pandemia, la guerra, el hambre, la economía, hermanos, la economía. Los problemas económicos están siendo causa también de suicidio. Bien, ya dijimos, hermanos, que se calcula que cada 40 segundos, ¿verdad?, una persona se suicida en el mundo. Que Dios nos guarde, hermanos, y que Dios nos dé visión espiritual, que como padres, como siervos del Señor, como ministros del Señor Jesucristo, debemos de tener nosotros para estar atentos a quién, a nuestras familias, a nuestros hijos, a la grey, a los jóvenes y a todo, hermano, lo que nos rodea. Tengamos cuidado. Bien. Cuarto, la respuesta bíblica al suicidio, estimados hermanos. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Cuando usted se siente fracasado, fracasada, triste, solo, debe recordar siempre que hay alguien quien te ama. Sí, hermanos. Ese alguien es nuestro amado y bendito Salvador, que se llama Jesucristo el Señor, que nos amó con amor eterno, hermanos, bendito sea su nombre, y que hoy extiende los brazos de misericordia a ti, estimada hermana,
que probablemente tu esposo te dejó, ¿verdad? Que probablemente tus hijos se están yendo, que probablemente tienes problemas depresivos. Recuerda que Cristo extiende sus brazos poderosos y santos y de misericordia, bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿qué hay que hacer para esto? Oh, hermanos, cuando te sientas deprimido, triste, cuando en tu idea, en tu mente, Satanás se acerque y te diga, pues quítate la vida, ya no hay nada que hacer, repréndelo en el nombre del Señor y clama a Dios. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios en quien hemos confiado. Cuando vine a Cristo, hermanos, vine y el Señor usó una depresión tan fuerte en mi vida, hermanos, que ninguno de los psiquiatras o psicólogos pudieron curar. Solamente Cristo. Cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, oh hermanos, ese día dormí como un bebé. Ese día cambió mi vida, hermanos, y abriendo los ojos temprano, hermanos, vi que era otra persona. Bendito sea su nombre. Cristo es la mejor respuesta para ti que estás deprimido, para ti que estás pasando por problemas emocionales. Cristo es la mejor respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Vosotros le amamos a Él, dice la palabra, porque Él nos amó primero, bendito sea el Señor. Y podemos sentir el consuelo divino, hermanos. Sí, bendito sea su nombre. Muchas veces encontramos gente que ha sido rechazada por la sociedad. Tengamos cuidado, hermanos. Hay mucha gente acomplejada. Sí, hermanos. Así andamos en el mundo. Andamos con complejos de superioridad o andamos con complejos de inferioridad, hermanos. Y hasta a veces decimos, ponemos en diminutivo a Diosito, ¿verdad? No, hermanos, tenemos un Dios grande y hermoso y santo. Pero en la vida hay gente así, hermanos, en la sociedad. Se sienten desprotegidos. A esas personas debemos llevarles el Evangelio de Jesucristo y decirles que solamente en Cristo hay protección, que solo en Cristo hay calor humano y divino y que solamente en Cristo hay la guía y la seguridad para la vida. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Ese es Cristo nuestro Dios en quien hemos depositado nuestra confianza. Porque la palabra del Señor, hermanos, es tan hermosa. Es tan hermosa, más ahora que probablemente muchos de mis hermanos, sus padres se fueron con el Señor, ¿verdad? El esposo se fue con el Señor. La palabra del Señor dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Cristo, estimado hermano. El Salmo 71, 5 y 6. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, dice la santa y bendita palabra de Dios. Seguridad mía desde mi juventud. Glorioso y santo es el nombre del Señor. En ti he sido sustentado desde el vientre. Óyelo bien. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Bendito sea el Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermano. Lee ese salmo, tú que estás deprimido y triste. Tú que quizá perdiste en el mundo un familiar, persona que no conoces del Señor. Ven a Cristo, lee su palabra. Busca ahí el Salmo 71 y regocíjate y entrégate a Dios. Si un hermano se siente solo o se siente que está luchando solo, recuerda que el Espíritu Santo, hermanos, es nuestro aliado poderoso y que Él nos ayudará ¿contra quién? Contra los contratiempos de esta vida. Bendito sea el Señor. Ya viene el Pentecostés, estimado hermano. Limpia el vaso, arregla cuentas con Dios y pídele al Señor que te bautice con su Espíritu. Bendito sea el Señor. Solamente así caminaremos por esta vida, hermanos, triunfantes y victoriosos. Hermanos, a las personas que están tristes y deprimidas, hermanos, recuérdales que si se quitan la vida, se vuelven homicidas de ellos mismos. Y que serán excluidos ¿de dónde? Eternamente de la presencia de Dios, eternamente. Porque la palabra del Señor, óyelo bien, dice así en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas. Ahí está, hermanos, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bendito sea el Señor. ¿Lo viste, hermano?
Si en tu mente ha pasado eso de quitarte la vida, no lo hagas. Solamente encontrarás, hermanos, el camino hacia el infierno y hacia la eternidad, hermanos, en el infierno y sufriendo por toda la eternidad. Ten cuidado, estimada persona, estimada joven, estimada señorita. Saca esa idea de tu cabeza, pídele al Señor. Hermanos, en primera de Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El homicidio, hermano, el homicidio. Bien, recuerda que si te quitas la vida, estimada persona, recuerda que si se quita la vida, hermanos, estás quebrantando, uno de los mandamientos de nuestro Señor, donde dice, no matarás. Recuerda que nuestra vida no te pertenece a ti. En los cursos, hermanos, hermosos que nos dan de mayordomía cristiana, hermanos, nos recuerdan que nuestra vida no es nuestra. Nosotros solamente somos administradores de nuestro cuerpo. El dueño de nuestra vida se llama Jesucristo el Señor. Tú no eres el dueño de tu vida. Recuerda que Jesús el Señor es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea su nombre, nuestra vida también. Anima a la persona, estimado hermano, es esencial. Animar a una persona en este estado es esencial. Si es un hermano en Cristo, anímale a buscar más la presencia de Dios por medio del ayuno y la oración. No vayas con él y llores con él y te compadezcas con él. Y si tienes razón, hermanito, mira, estoy tan triste como tú y la vida pues es tan triste, pero así es. No, hermano, anímale, hermanos, dale de la palabra del Señor. Únete a Él en ayuno y oración, acompáñale, que no se sienta solo, porque las personas deprimidas y tristes, lo primero que se sienten en su corazón es la soledad, y de ahí se aprovecha Satanás, que el Señor lo reprenda. Al suicidio, algunos lo llaman, es que es una autoliberación. Hasta dicen los medios, se liberó de sus males. Así lo llama el mundo, autoliberación. Otros lo llaman asesinato. Pero lo triste de esto, hermanos, es que los que sobreviven lo consideran una pesadilla, hermanos, que los persigue para siempre. Los que no logran suicidarse, que quedan cicatrizados del cuello, de las manos o con algún otro mal, porque muchos se tiran a las ruedas al paso de un camión y los atropellan y quedan con secuelas, hermanos, son y será una pesadilla para toda su vida. Lo seguirá siempre. ¿Y saben cómo se quita esto? Cuando venimos a las plantas benditas santas de Jesucristo el Señor, solamente así. Por eso recuérdale siempre que solo Dios tiene poder para hacer que todas estas promesas vivas y reales, eficaces, lleguen a su vida, y llegan a ellos solamente, hermanos, cuando recibimos a Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, debemos de decir siempre lo siguiente: no al suicidio, sí a la vida. No al suicidio, sí a la vida. No a la muerte, sí a Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Hermanos, el maligno solamente vino a robar, a destruir, a matar. Sin en cambio, el Señor Jesucristo vino. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, bendito sea su nombre. Dios te ama, estimada persona. Dios te ama entrañablemente. Dios te ama, que mandó a su Hijo, envió a su Hijo para morir en la cruz por ti. Y gracias a eso, hermanos, podemos ser libres de todos nuestros pecados. Él perdona todos los pecados, hasta el suicidio, pensar en el suicidio, el intento de suicidio, Dios lo perdona. Si venimos a Él y nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos perdona, bendito sea el Señor. Este es un mal, estimada persona, que está surgiendo mucho en el mundo. Está aumentando más. Satanás está haciendo, hermanos, está trabajando a marchas forzadas porque sabe que le queda poco tiempo. Y él trata de llevarse, hermanos, a cualquiera que no se acerque, hermanos, ¿a quién? Al Todopoderoso, a Jesucristo el Señor. Así es que, persona que me estás escuchando y que no conoces del Señor, déjame recomendarte la única salida para el intento del suicidio o los pensamientos suicidas. Es Jesucristo el Señor, el autor de la vida, bendito sea su nombre. Y debes aceptarlo como tu único y suficiente Salvador de tu vida.
Y si lo haces así, verás que refrigerios, tiempos de paz y de calma llegarán a tu vida. En esta preciosa tarde te recuerdo que no al suicidio, sí a la vida, no a la muerte, sí a Cristo, que es la vida y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta preciosa tarde, este ha sido el consejo bíblico para ti, estimada persona. Y vamos a pedirle a Dios y vamos a darle gracias a Dios por su muy santa y bendita palabra. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy en esta hora, Señor, porque me has permitido traer este consejo de tu palabra. Tú conoces la situación, hermano, mi Dios, en este mundo. Tú la conoces. Tú conoces también lo que está pasando entre nuestros hermanos, entre tu pueblo, que también, Señor, ha habido intentos de suicidio y pensamientos suicidas. Yo te pido en esta hora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo, que traigas, Señor eterno, paz, consuelo, Señor, a las vidas, que traigas esperanza, Señor eterno. Mira, Espíritu de Dios, toca la vida de las personas que están escuchando y que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Redarguye de pecado y de falta y traerlos, Señor, a tus plantas benditas, Señor. Gracias, Señor, te doy por este consejo y te doy las gracias por tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Este es un consejo muy práctico de la palabra del Señor, como habrá otros, bendito sea el nombre de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, de que aconsejar y que están pasando en el pueblo de nuestro Dios y que desafortunadamente muchas veces no nos estamos dando cuenta de ellas y que están pasando. A veces decimos, no, eso es para la gente del mundo. No, hermanos, no. Está pasando aún dentro del pueblo del Señor y hay que estar muy atentos, hermanos. Hay que acercarnos a los hermanos, a los jóvenes, sobre todo a las señoritas, porque muchas veces vienen con pecados ocultos que muchas veces no conocemos, pero que los traen ahí y que les están ocasionando un sentimiento de culpabilidad, de que no tienen perdón. Cuando hablamos del aborto, hermanos, muchas hermanas vienen a Cristo, nuestro Dios. Muchas personas, sobre todo mujeres, vienen a Cristo, hermanos, sí, porque traen un sentimiento de culpa y muchas veces dicen, ¿será que Dios me perdone esto? Claro que sí, si te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona, porque Dios puede perdonar cualquier pecado, si tú te arrepientes de todo corazón. Bendito sea su nombre. Así es que yo te pido en el nombre del Señor, siervo de Dios, que verás este consejo, que aconsejemos, aprendamos a aconsejar a nuestros jóvenes y a la Grey, que el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, ahí para cuidar de ella, en el nombre glorioso de Cristo. Bien, saludos a mi hermana Brigitte Torres, mi hermana Brigitte, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Estamos orando, ¿verdad?, su petición la tenemos presente. Mi hermana Sofía Escamilla, mi hermana, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde siempre. Francis Gómez, un saludo en el nombre glorioso de Cristo nuestro Dios. Mi hermana Vero Gil, que el Señor te siga dando, ¿verdad?, de su presencia y de esa fuerza para que sigas apoyando a mi hermana Tinita, al programa, a la plataforma, y adelante en el nombre del Señor. Mi hermana Eunice Hernández, por lo consiguiente, mi hermana Eunice, que el Señor le bendiga junto con su familia, mi hermano Benjamín y su mamá, mi hermana, que el Señor le guarde y que el Señor le bendiga. Mi hermana Tinita, adelante en el nombre del Señor. Nos da gusto verla siempre, igual a mi hermana Nati, a mi hermana Orte, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde siempre. Mi hermana Joaquina JB nos escucha desde la Ciudad de México. Hermana Tinita nos dice aquí, hermano y pastor, le pedí, sabemos de su petición, mi hermana Joaquina, estaremos orando por ella, estamos orando por ella también. También saludos a mi hermano Lot Juárez, mi hermano Lot, un abrazo en el nombre del Señor. Como siempre, ¿verdad?, que nos encontramos, nos saludamos. Le mando otro saludo aquí, desde aquí a usted, a su esposa, a sus hijos, que el Señor les bendiga y los siga haciendo crecer en el camino de nuestro Dios. Hermano Lot, saludos en el nombre del Señor. Mi hermana Jackie García, un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios, que el Señor te siga guardando y adelante en el nombre del Señor. Mi hermana Carmen Jiménez, mi hermana Cata Leiva Wikis, un saludo en el nombre de Cristo. Mi hermano Aarón Limón
Gracias a Dios por su cumpleaños. Que el Señor le bendiga. Mi hermana Osh Mary, un saludo en el nombre de Cristo. Mi hermana Eva, que el Señor le bendiga y le guarde siempre. Mi hermana Juana Ábalos y mi hermana Mariela Sánchez. Estamos orando por las dos, por todos. Por mi hermana Mariela Sánchez también. Reciba un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios. Adelante. Cristo está con nosotros y nos dará la victoria. Aunque a veces no sabemos, a veces vemos las cosas imposibles para nosotros porque tenemos una mente finita, pero el Todopoderoso sabe cómo va a resolver las situaciones de nuestra vida. Solamente hay que esperar en Él y tener confianza en Él. Así es que adelante, mis hermanos. Gracias por saludarnos, hermanos. Para nosotros es motivo, hermanos, de alegría, y también nos gozamos junto con ustedes desde las 11 de la mañana, hermanos, que nuestras hermanas y su servidor les traemos el consejo bíblico y la palabra de nuestro Dios. También el consejo bíblico es palabra de Dios, hermanos, más que tratamos de resumirlo un poquito más. Así es que en el nombre de Cristo, hermanos, les damos las gracias a todos. Vamos a orar también por mi hermano Jesús Contado Arias. Pide por Norma Arias. Bueno, vamos a orar por Norma Arias. La operaron del brazo derecho. La van a operar, ¿verdad? Del brazo derecho en Baja California. Vamos a orar por mi hermana Norma. Espero que esté así bien pronunciado. Mi hermana Norma pide mi hermano Jesús, ¿verdad? Así es que vamos a orar por ella, para que sea Dios, ¿verdad?, que guíe y ponga todas las cosas y guíe las manos del cirujano. ¿Saben que Dios puede también, hermanos, guiar todo? Él pone todos los medios, pone al cirujano. Ya les he dado testimonio aquí, hermanos, en nuestra vida, lo que no vimos, ¿verdad, hermanos, en nuestra práctica médica? Así, hermano Jesús, hermana Norma, confíen en Dios. Dios va a obrar poderosamente en su vida. Por mi hermana Eva, pide oración por el matrimonio de Victoria y de Saúl. Vamos a orar también por ellos, ¿verdad?, en el nombre de Cristo. Mi hermana Brigitte Torres pide oración por la salvación de su familia y la de sus amigos, y por ella, para que sea llena del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Siempre es hermoso, hermanos, cuando nuestros hermanos en la iglesia, hermano, vamos a ayunar porque yo quiero recibir la unción, ¿verdad? El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, es glorioso. Después de, hermanos, de ser bautizado con el Espíritu Santo, la vida, miren, no vuelve a ser la misma. Bendito sea el Señor. Y qué bueno por ello, hermanos. Eso nos da un impulso para buscar al Señor, para amar a Cristo. Pues solamente recuerden, ¿verdad?, al apóstol Pedro, ¿verdad? Antes que temeroso, negó al Señor, pero después del Pentecostés, hermano, dice que se levantó, ¿verdad? Y qué hermoso sermón, y cuántas almas vinieron al Señor. Que sea un ejemplo, hermanos, y un estímulo para su vida, mi hermana Brigitte, y vamos a pedirle al Señor, pídale a Dios, pídale a Dios, pídale a Dios, lléname, Señor, bautízame, y el Señor en su infinita misericordia lo hará. Bendito sea su nombre. Por mi hermana Mariela Sánchez, pide oración por su hija que está delicada. Vamos a orar por ella, hermana. Estamos orando por usted, y ahora también nos agregamos a su hija, para que sea Dios quien intervenga poderosamente en la vida de su hija. Así es que, hermanos, hay muchas peticiones, y las demás, y las que ya tenemos, hermanos, y tenemos la lista. Y, hermanos, estamos pidiéndole al Señor. Yo sé que hay un grupo de oración. En la iglesia de Éfeso también hay cadena de ayuno y oración. En la iglesia donde le servimos al Señor también tenemos cadena de ayuno y oración. Y estamos pidiéndole al Señor. Es la hora, hermanos, de doblar nuestras rodillas. Los tiempos, hermanos, miren, vienen difíciles. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Y las victorias se ganan de rodillas. De rodillas, hermanos. Si algo aprendí de mi esposa, ¿verdad?, que las batallas se ganan de rodillas. 15 años estar orando por mí, hermanos, pues me sirvió, hermanos, ¿verdad?, para ver ese testimonio. Y ahora lo que le recomendamos es lo mismo. Doble sus rodillas, y yo sé que Dios va a obrar poderosamente. Así es que, hermanos, tengan fe en el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios por estas peticiones. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, nuevamente venimos delante de tu presencia, porque nunca nos cansaremos, Padre de los cielos, de venir, Señor, a ti ahora, para rogarte y suplicarte por estas peticiones que hemos hecho y hemos mencionado, Señor. Mira la vida, Señor, de Norma Arias, Señor. Yo te pido, Señor, que guíes, Padre Santo, que guíes, oh Dios, las manos del cirujano, que pongas todos los medios, Padre de los cielos,
para que llegue la solución a su problema, Señor, por mi hermana Victoria y Saúl, por el matrimonio, Señor. En el nombre glorioso de Cristo te pido por ese matrimonio. Mira cómo el enemigo, Señor, se ha encargado y se encarga de destruir los matrimonios. A él no le agradan los matrimonios, Señor, porque tú instituiste el matrimonio, Padre de los cielos. Yo te pido que actúes poderosamente en la vida de Victoria y de Saúl. Oh Padre bendito de los cielos, yo sé que lo harás. También te pido por mi hermana Brigitte. Mira la petición, Señor, de salvación de sus amigos y sus familiares. Yo te pido, Señor eterno, que la bautices y la llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, y se levante poderosamente, Señor, a hablar, Señor, de ti, Señor eterno. También te pido por la hija de mi hermana Mariela Sánchez, Padre bendito de los cielos. Padre bendito, solamente tú conoces, Señor, la enfermedad o la preocupación o el mal, pero te pido, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que seas tú quien intervengas. También, Señor, por mi hermana Elinay Ismeraí García, que será intervenida de la columna vertebral, Señor. Eterno Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo, te pido por Elaí, Señor, Ismeraí, Padre eterno, para que seas tú, Padre de los cielos, que intervengas poderosamente y guíe, Señor, las manos del cirujano, Señor, y que seas tú quien la sane, Señor, y la levante para honra y gloria tuya, Señor. Yo sé que lo harás, Padre bendito, Señor, porque te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, de Jesucristo nuestro Dios. Que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén, Padre de los cielos. Gracias a Dios, hermanos, estas peticiones también nos las llevamos nosotros para seguir orando por ellas, hermanos, y hay que confiar en Dios, hermanos. No dejen, hermanos, de ver el programa desde las 11 de la mañana, el consejo bíblico, mi hermana Nati, mi hermana Tinita, que nos trae palabra, alabanza, ¿verdad? Y mi hermana Orte desde las 11 de la mañana, ¿verdad? Así es que a todos, hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios bendiga a todos los que intervienen en el programa Mujeres de Fe. Y hermanos, sigamos buscando al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. A mi hermano Eliseo Benito, un saludo en el nombre del Señor. Mi hermano Eliseo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Este fue el consejo bíblico del día de hoy. Recuerda, estimado hermano, que tenemos otro consejo de la palabra del Señor. Si Cristo no viene antes, nos vemos aquí el próximo miércoles. Amén.